Saben que en la Semana de la Igualdad hemos dedicado toda la semana a hablar con mujeres que ocupan un lugar destacado en la vida política de nuestro país y hemos reservado el viernes para hablar con una mujer que ocupa un lugar destacado en el ámbito de la ciencia. Ciencia, investigadoras, mujeres. La investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas, Elena García Armada, nos acompaña esta mañana. Buenos días. Buenos días. Bienvenida a los desayunos. Muchas gracias. Ahora hablaremos y además le haremos muchas preguntas sobre un ámbito que a mí me apasiona, que es en el que usted trabaja, pues ayudando a un colectivo que es especialmente vulnerable, como son los niños, y con exoesqueletos, que es un asunto especialmente interesante en esta cuarta revolución industrial, que es como se la está llamando, y ahora quiero que nos lo explique. Pero antes, hoy es día 9 de marzo, ayer fue día 8 de marzo. ¿Es especialmente difícil ser investigadora y ser mujer en nuestro país? Yo no diría difícil, y tampoco creo que sea muy diferente a cualquier otra profesión. Yo voy a hablar de opiniones personales porque tampoco puedo son las hablar opiniones a grandes... que quede bien claro de Elena García Armada. Exactamente. En mi opinión, las mujeres siempre tenemos que trabajar un poquito más. Y cuando digo un poquito más, tenemos que demostrar nuestra capacidad constantemente y es a base de esfuerzo. Y no creo que sea diferente el ámbito científico de cualquier otro ámbito en este sentido. En mi experiencia ha sido siempre así. Yo he trabajado muchísimo, he trabajado durísimo y he tenido que romper estereotipos y prejuicios a base de demostrar mi capacidad con muchísimo trabajo. En ese sentido, ¿es difícil? Bueno, pues es duro, requiere esfuerzo, requiere tesón y bueno, pues muchísimo esfuerzo. Bueno, no lo he dicho al principio, si me equivoco en algo, me corriges. Elena es doctora en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, científica titular de Automática y Robótica del CSIC y de la Universidad Politécnica de Madrid. Y nos preguntábamos estos días, viendo una cifra que ha llamado mucho la atención, que apenas el 3% de los cerca de 600 premios Nobel científicos concedidos hasta ahora, solo el 3% han recaído en manos de mujeres. ¿Por qué? ¿Porque solo 3 de cada 100 mujeres están a la altura? No creo. No creo. A ver, sí, efectivamente vivimos en una sociedad en la que, y además estamos hablando de los premios Nobel que ya tienen una historia, un recorrido histórico importante y por tanto pues ahí estamos contabilizando épocas en las que las mujeres se consideraba que prácticamente no tenían capacidad ni de pensar. Épocas en las que los resultados científicos o no científicos, literarios o de cualquier tipo de las mujeres, para que realmente salieran a la luz, pues tenían que llevar el nombre de su marido o de su inmediato superior o de lo que fuera, ¿no? Y hay mujeres que aún así han llegado a destacar, pues porque finalmente pues, esas otras personas han permitido que su nombre saliera a la luz. Casi que ha dependido de esas otras personas, hombres, el hecho de que sus nombres pudieran llegar a aparecer. Pero que las mujeres han tenido un papel importante en la sociedad y en la ciencia desde siempre, eso es evidente. Y tenemos la suerte de que la sociedad va evolucionando, ya se nos reconoce, se nos permite estudiar, se nos permite hacer una carrera científica y evidentemente podemos liderar un grupo de investigación y por tanto los resultados pues llevan nuestro nombre. Entonces, bueno, pues creo que las cosas van cambiando a mejor. No significa que estén donde tienen que estar, pero bueno, poco a poco. Una más sobre esto y ya entramos de fondo en la investigación, las investigaciones que lleva a cabo Elena García Armada. Sobre el tema de las desigualdades, nos interesa especialmente, hablando además de la excelencia en el campo de la investigación. Entendemos que investigadoras como usted pues, están en la punta de lanza, por tanto tienen que estar en el máximo nivel de rendimiento. ¿Penaliza la maternidad en la carrera profesional? Como hemos escuchado ayer, que penaliza en prácticamente todas las profesiones, en un momento en el que en nuestro país hace falta mejorar y mucho los datos de índice de natalidad. Bueno, penaliza en el sentido de que tienes que dedicar una parte importantísima de tu día a día, de tu jornada, a la familia y, por tanto, si quieres mantener un cierto nivel profesional, pues le tienes que quitar el tiempo al sueño, por ejemplo, ¿no?
penaliza en ese sentido. Ahí no tenemos efectivamente una igualdad de oportunidades con los hombres en general, y insisto, no, estamos hablando en rasgos generales que habrá de todo, ¿no? Pero sí que es cierto que los hombres pues, pueden tener su familia, sus hijos y mantienen prácticamente intacta su jornada igual, siguen teniendo los mismos horarios, llegan a casa y prácticamente hacen la misma vida. En el caso de las mujeres no es así, hay que separar las jornadas. Yo he tenido 3 jornadas laborales, o 4. La primera, pues cuando me levantaba y tenía que llevar a las niñas al colegio, de manera que llegaba a mi jornada laboral profesional ya cansada, después de tanto correr. Luego tenía mi jornada de 8 a 5, en la que realmente casi que descansaba. Y... Voy al trabajo a descansar. Esto se lo he escuchado yo a alguna compañera. Sí, esto ha sido así durante mucho tiempo. Pero no porque no trabaje, sino porque trabaja más que en el resto de actividades. Y luego, a partir de las 5, entraba una nueva jornada, que era tremenda, de niñas para arriba, niñas para abajo, deberes extraescolares, carreras. Y cuando por fin a las 9:30, 10 de la noche acostaba a las niñas, tenía una siguiente jornada en la que seguía trabajando para continuar el trabajo. Ahí es donde me refería con el esfuerzo. Tenemos que trabajar muchísimo y eso es donde se nota. También hay que distinguir diferentes profesiones. Yo también tengo la suerte de dedicarme a una profesión para la investigación pública y, por tanto, tengo una jornada laboral que creo que es una maravilla, porque yo trabajo de 8 a 5. Hay mujeres y hombres, hay personas que tienen jornadas laborales que parece que no tienen fin, no tienen muy claro la hora de término. Entonces, este tipo de mujeres sí entiendo que tengan verdaderas dificultades para conciliar. Bueno, pues a pesar de esas 4 jornadas laborales en el mismo día de la que nos hablaba Elena, les presento, está hoy con nosotros en los desayunos, a una pionera mundial en el diseño y en la construcción de exoesqueletos pediátricos. Cuéntenos un poco su historia, porque me cuentan que su vida dio un giro cuando conoció a Daniela, una niña con tetraplegia causada por un accidente de tráfico. ¿A partir de ahí qué pasó? Bueno, yo me dedicaba a la robótica, pero con una aplicación más industrial. Pero llevaba ya mucho tiempo trabajando en robots que caminan. Robótica con piernas que camina. Vino una familia al departamento a buscar una solución. Tenía una niña con una tetraplegia, no había caminado nunca y ya había en el mercado dos exoesqueletos de 2 empresas diferentes para lesión medular, paraplegia, es decir, con movilidad de tronco, pero sin movilidad de piernas. Pero era para adultos y buscaban una solución para su niña, que lo que tenía era una tetraplegia, luego era un poquito más complejo y además, bueno, pues estas empresas no tenían solución pediátrica. Yo en ese momento ya estaba empezando a trabajar en exoesqueletos para amplificación de potencia humana, dedicado a industria, y bueno, pues entendí la necesidad que había. Me pareció que era importantísimo que yo aplicara el conocimiento que tenía y el que iba a tener a continuación en resolver un problema real, que además me parecía fundamental porque estos niños, esa falta de movilidad condiciona muchísimo su estado de salud y en ciertas enfermedades como las neuromusculares, que son degenerativas, incluso condiciona su esperanza de vida. Con lo cual, bueno, pues yo solicité un proyecto al Ministerio que se me concedió y en 3 años teníamos un exoesqueleto que era el primer exoesqueleto que servía para niños, que se había probado, se estaba probando en esta niña tetraplégica y además en tetraplegia, es decir, había un doble hito, un doble escalón. Evidentemente, yo, como pueden imaginar, soy lego en la materia, pero sí hay una cosa que he leído sobre la dificultad de construir un exoesqueleto que tenga la utilidad para la que ha sido diseñado, que es ser capaz de diferenciar entre los movimientos voluntarios y los involuntarios, que son los involuntarios precisamente los que nos impiden hacer una vida normal. Y eso sé que será muy difícil de explicar, además de conseguir, pero yo sé cómo se hace, cómo se consigue discriminar entre movimientos voluntarios e involuntarios. Bueno, no es sencillo porque, bueno, si utilizamos sensores, son como receptores sensoriales mecánicos o artificiales, por decirlo de alguna manera, colocados en el propio exoesqueleto, podemos detectar todo tipo de intención de movimiento, pero efectivamente no se puede discriminar. Entonces hay que ir ya a analizar señales cerebrales, ¿no?, que bueno, envía el cerebro, pero a través del sistema neurológico llegan a los músculos, se pueden captar en diferentes sitios y ahí sí que se puede hacer un análisis de aquello que realmente es voluntario frente a lo que es involuntario. Movimientos involuntarios realmente no es frecuente en cualquier patología, es más típico de, por ejemplo, las parálisis cerebrales de tipo distónico, espástico.
no todas las patologías tienen este problema. Entonces hay casos en los que es bastante más sencillo simplemente detectar esa intención de movimiento a nivel movilidad residual, que damos por hecho que ya es voluntaria, ¿no? Entonces no todas las patologías tienen esta necesidad de discriminar. Sobre el mundo de la robótica, el mundo del que usted es experta, en su libro Robots al servicio del ser humano, un poco lo que hace es una defensa de que tenemos una imagen de los robots como negativos, probablemente en la construcción de la ciencia ficción, que finalmente vendrán a usurparnos el lugar, la vida, el trabajo, incluso a rebelarse contra sus creadores. Y usted lo que hace es una visión justo contraria, nos ayudan, nos pueden ayudar y nos deben ayudar a hacer la vida más fácil. Sí, efectivamente. Tenemos la visión que nos ha traído la ciencia ficción, que es la parte de la robótica que lamentablemente está más en contacto con la sociedad. La robótica es una disciplina, es verdad que es compleja y el conocimiento pues está reservado a los que hemos estudiado esta materia. Entonces, bueno, es comprensible que las personas pues conozcan ese punto de vista del robot y le tengan miedo. Yo lo que trato con la divulgación científica, con el libro, con las diferentes charlas que doy, es de explicar la robótica real. Creo que esa es la manera de que las personas entiendan la diferencia y distingan la realidad de la ficción. Un robot no es más que una máquina que se diseña de acuerdo a una aplicación, es decir, tiene que cumplir un fin y para eso pues se hace un diseño tanto mecánico como electrónico, como del tipo de sensores que tenga, como del sistema de control, es decir, pues ese cerebro se programa y por tanto ese diseño en todos esos ámbitos va a determinar, pues evidentemente, las capacidades que tenga esa máquina, pero también sus limitaciones. Es decir, si un robot no se le colocan pues unas cámaras, un sistema de visión, evidentemente no va a poder percibir, no va a poder ver y no va a poder sacar esa visión de ningún otro sitio si no se le ha implementado. ¿Me explico, no? Es decir, esto es realidad y se fabrica de una manera y, por tanto, eso va a determinar una capacidad y una limitación. Esa revelación del robot pues requiere evidentemente una capacidad de todo tipo, no solo de procesamiento, sino también a nivel mecánico, ¿no? Y es dificilísimo, créeme que es dificilísimo conseguir que un robot haga bien aquello que estamos intentando que haga, como para que encima haga otras cosas mucho más complicadas. O sea, es una utopía, o sea, eso no es factible. No sé si me he explicado. Yo lo he entendido perfectamente. Hay una cosa que también hemos escuchado mucho estos días, y enseguida ya voy a abrir la mesa para que nuestros también compañeros puedan hacer preguntas, pero hemos escuchado cifras estos días de lo extraño que es ver paulatinamente en la carrera, desde la universidad hasta pues, una carrera profesional como el punto en el que usted se encuentra, cómo paulatinamente van desapareciendo mujeres. La barrera de entrada ya es alta, es decir, hay pocas mujeres en carreras científicas, pero luego hay menos a medida que se van desarrollando los años, los cursos, luego hay menos ya con becas doctorando y, en fin, para entrar en departamentos de investigación de universidades, y ya mucho menos nivel profesional y de primera división como es el suyo. ¿Por qué? Porque van en la carrera de obstáculos cada vez habiendo menos mujeres, porque al final se encuentra usted prácticamente en un mundo de hombres, y entiendo que cada día es menos así. Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé. Yo creo que las mujeres nos preparamos muchísimo y trabajamos de una forma concienzuda, buscamos la perfección y quizá eso sea uno de nuestros principales defectos. Y no sé cuál es la razón por la que no llegamos arriba. No sé si es una cuestión de que las personas que deciden quién va pasando de alguna manera están filtrando. No lo sé, no lo sé. Yo puedo poner mi caso concreto. Yo trabajo muchísimo, dirijo una línea de investigación que es pionera internacionalmente y dentro de la escala de investigadores del CSIC estoy en el puesto en la escala más baja, cuando realmente mi currículum y mi investigación podrían estar en los niveles superiores. ¿Por qué? Pues no lo sé, la verdad, porque hay poca financiación para la investigación. ¿Y eso cómo se decide? ¿Hay un sistema...? No, hay un sistema que en principio es perfectamente unánime, se busca paridad en los tribunales y no sé cuál es la razón. A mí también me gustaría saberlo, pero es una realidad. Abrimos la mesa, todos quieren formular preguntas. Os recuerdo que tenemos, como siempre, pues el tiempo que tenemos. Empieza por Paulino. Adelante, Paulino. ¿Qué tal? Buenos días, señora García. Yo quería preguntarle cuántos niños en España, por ejemplo, necesitan este tipo de exoesqueletos, cuánto cuesta construir uno,
cómo se cambia cuando los niños crecen, cómo se financia, bueno, un poco toda la problemática de las, si puede y ser, tiene 2 minutos para de las familias que supongo que se enfrentan a un drama muy importante como es un Claro. niño con dificultades de movilidad. Bueno, patologías en la infancia que derivan en una pérdida de marcha son muchas. Parálisis cerebral, enfermedades neuromusculares como la atrofia muscular espinal, distrofias musculares, luego está espina bífida, lesión medular, aunque son menos en la infancia. Si sumamos todas estas patologías, que todas derivan en una pérdida de marcha, unos 120.000 niños en nuestro país estarían afectados. Las patologías son diferentes, la sintomatología deriva en lo mismo y nuestro exoesqueleto lo que trata es de acompañar y de ayudar en esa sintomatología. O sea que es verdad que el exoesqueleto tiene que adaptarse a cada patología, pero tiene potencial para ayudar en todas ellas. Esther, adelante. Sí. Por cierto, sobre el tema económico, vamos mal de tiempo, pero ¿cuánto cuesta hacer un exoesqueleto y quién lo paga? Entiendo que la sanidad pública no. Es diferente el precio de fabricar una unidad a fabricar 10 o 100 o 1000 unidades. Pero con el problema que se enfrentan las familias cuando llegan a... El problema que se enfrentan las familias, primero, es la necesidad de tener un dispositivo que ayude a sus hijos a mejorar su calidad de vida y su esperanza de vida. Y luego viene el problema económico. El dispositivo estamos tratando de que llegue a las familias como una terapia y que esa terapia esté subvencionada. ¿A través de quién? Bueno, pues estamos intentando con el Ministerio de Sanidad y hay una cierta receptividad y al mismo tiempo estamos pidiendo a empresas que tienen obra social y que, bueno, pues de alguna manera puedan ayudar a financiar estas terapias a las familias que más lo necesitan y que no se lo pueden permitir la terapia con el exoesqueleto. Esther. Pues fíjese que yo le iba a preguntar por la inversión en investigación, pero cuando ha contado la historia de esa familia, de la niña tetrapléjica que va a verla, yo que también soy madre, no he podido evitar una punzada en el corazón y tengo una curiosidad humana. ¿Qué es lo que le lleva o qué es lo que pesa más a la hora de decir, de que usted diga, yo voy a investigar para hacer esta solución pediátrica que no existe? ¿Su calidad de madre? No sé si usted pensó en sus propias hijas, de las que ha hablado hace un momento, o es un reto para una investigadora como usted. Sin duda, sin duda. Mi calidad de madre, por supuesto, que ha tenido muchísimo que ver, pero no solo en mi implicación personal en este proyecto, sino en la implicación de todas las personas que han colaborado en este proyecto. Este proyecto, la parte de investigación ha estado financiada por entidades públicas, pero hay un proyecto de transferencia tecnológica a la sociedad que ha sido complejísimo y muy difícil de sacar adelante. Y esto ha sido financiado principalmente, y quien ha hecho posible que esto saliera adelante, ha sido una campaña de crowdfunding en la que han participado personas de la calle, y en una estadística que hemos hecho, pues han sido personas de entre 35 y 55 años, en 70% mujeres. Voy a este lado de la mesa. Ignacio y Antonio quieren formular preguntas. Adelante, Ignacio. Sí, hablábamos antes de las carreras, de las vocaciones. Es un hecho evidente que las carreras, digamos, humanísticas, filosofía, derecho, psicología, incluso medicina, tienen ya una mayoría de estudiantes y de licenciadas mujeres, y que las carreras técnicas todavía parecen que están copadas por los hombres, ¿no? ¿Hay alguna explicación objetiva para esto o hay que irse a esto que dice Susan Pinker y otras sociólogas, que las mujeres se interesan más por las profesiones que tienen que ver con las personas y los hombres por las que tienen que ver por las cosas? Que a mí me parece una explicación divertida, pero no sé si objetivamente sostenible. Yo estoy de acuerdo en parte. Creo que las mujeres nos interesa sobre todo la aplicación social, y es verdad. Yo creo que es verdad que las mujeres buscamos algo que responda a una necesidad social. Ahora, el que eso se aplique desde el ámbito de humanidades o desde el ámbito de la ciencia, creo que no es la cuestión. ¿Por qué hay menos mujeres en la ingeniería? Arquitectura, ingeniería... Pienso que viene desde la educación. Pienso que parte de ahí. La educación que yo he recibido una educación, he tenido unos padres ejemplares, y yo desde muy pequeñita, pues si pedía una gasolinera para jugar, pues jugaba con una gasolinera. Y si pedía un camión, pues jugaba con un camión. Y si quería hacer construcciones, hacía construcciones, y también jugaba con muñecas. Pero a mí nunca he tenido un sesgo en ese sentido. Y sí que es verdad que
sin querer, pues en la educación estamos separando aquellas dedicaciones que consideramos son más femeninas de las que consideramos que son más masculinas y estamos de alguna manera guiando la profesión, ¿no? En mi casa yo tengo 2 hijas, una tiene unos gustos más parecidos a los míos, más de ingeniería, y la otra tiene unos gustos más, parece que va más hacia la sanidad, la medicina. Yo creo que si dejamos libertad desde el principio y no imponemos ningún tipo de sesgo en este sentido, yo creo que podemos llegar a encontrar un cierto equilibrio. Antonio. Sí, señora García Armada, buenos días y enhorabuena por su trabajo. Quería volver un poco al principio, de alguna forma, de lo que llevamos hablando toda la semana, ¿no? Porque ni usted es capaz de entender bien la posición que ocupa en la escala dentro del propio CSIC, ¿no? ¿Siguen persistiendo, a su juicio, discriminaciones claras que impiden en el entorno público a la mujer ocupar el lugar que le corresponde? Es decir, sigue habiendo trabas, como definió usted al principio. ¿Hay un doble filtro para las mujeres? ¿Esto sigue existiendo? ¿Lo percibe usted en el día a día? Yo, en mi profesión científica, sinceramente, así, transparente, no lo percibo. Hay algo que pasa, pero no puedo asegurar que sea por un tema de discriminación de género. No sé cuál es la razón, no sé si es un problema de que no hay suficiente financiación para la investigación, no se abren plazas, no sé muy bien cuál es la razón. Pero sí creo que en general, en otras profesiones y en la sociedad en general, sobre todo en el mundo más empresarial, sí creo que hay un doble filtro, sí creo que hay una valoración de la mujer inferior a la valoración que se hace de un hombre, es decir, ante igualdad de currículum se selecciona al hombre y creo que esto es una realidad constatada, sí creo que esto sucede. Nos interesa hoy esta conversación, por cierto, que nos está encantando y me están llegando muchos mensajes que también a nuestros espectadores les está encantando con Elena García Armada por esa doble cuestión, mujer investigadora, que es un, si me permite la expresión, un triple salto mortal con doble tirabuzón, porque en nuestro país llevamos tiempo hablando de las dificultades para investigar, por falta de financiación en los años de la crisis, y desde ayer, toda la semana, estamos hablando de las dificultades para tener una igualdad de trato y oportunidades por el hecho de ser mujer. Y no me canso de repetir que, a pesar de todo eso, su investigación es pionera en el mundo. Yo mencionaba antes, muy de soslayo, una cuestión que he escuchado esta semana varias veces. Tiene un minuto para explicárnoslo. ¿Qué es eso de la cuarta revolución industrial? Bueno, hay un poquito de confusión con todo esto. La gente piensa que la cuarta revolución industrial consiste en la robotización. Los robots están en la industria desde los años 1960. Esa revolución ya sucedió. Ocuparon, sobre todo en las plantas de automóviles, y supuso una revolución industrial ya en su momento. La industria 4.0 va un poquito más allá, no son robots. Lo que pasa es que, como hay esa confusión entre lo que es un robot y lo que es, pues en general, la tecnología, pues se confunde un poquito. Se trata de incorporar en la industria toda una serie de sistemas automáticos de automatización, incluso incorporando sistemas de inteligencia artificial. Esto pues es un poquito de controversia, porque empezamos a pensar que van a empezar a desaparecer puestos de trabajo, pero exactamente lo mismo que pasó con los robots. Solo quiero decir que la automatización, es decir, las máquinas, para que realmente puedan reemplazar el trabajo de una persona, tiene que ser un tipo de trabajo que realmente sea eso, un trabajo muy repetitivo y muy mecánico, es decir, todo aquello que requiera un poquito de, ¿cómo decirlo?, de intuición. Toma de decisiones. Intuición, creatividad, toma de decisión. Ahí siempre va a hacer falta una persona, por lo menos, que acompañe a esa máquina. Tenemos que marcharnos, nos acaba el tiempo. Esa cámara que tenía enfrente se acerca a la posición en la que se encuentra. Yo le dejo este rotulador y cuando lo tenga a la altura deseada nos deja la firma. Y ahí veremos la firma de Elena García Armada, investigadora del CSIC, pionera en el mundo de la investigación en robótica. Gracias por haber venido a desayunar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a Antonio, a Ignacio, a Esther y a Paulino. Gracias a los cuatro. Hoy que Ignacio me ha tenido una trampa, porque me ha dicho vente con el jersey de cuello alto en plan moderno, que también me lo pongo yo, y me ha dejado solo con mi jersey. Pero te voy a decir una cosa, ya que nos ponemos modernos, nos ponemos modernos. Y te voy a poner una canción que no conoces, pero que a partir de hoy